Seguro que te has preguntado alguna vez qué harías si fueses extremadamente pobre. El World Development Report de 1990 del Banco Mundial definió la extrema pobreza como la que caracteriza a una persona que vive con menos de $1 al día. En 1993 se actualizó a 1,03 dólares. Para llegar a esta cifra se utiliza la paridad de poder adquisitivo, o PPP por sus siglas en inglés, que es una medida de precios que utiliza los precios de bienes concretos de los diferentes países para determinar el poder adquisitivo absoluto de cada país. Esto permite crear, entre otras cosas, líneas de pobreza como la del dólar diario que vamos a utilizar en este vídeo y permite hacer comparaciones a escala internacional. Vamos a analizar aquí, con la ayuda del paper de Banerjee y Esther Duflo, de Economic Lives of the Poor, de qué decisiones de consumo, ahorro e inversión toman las personas que se enfrentan a la restricción de vivir con $1 al día. El paper se centra en 13 países, entre ellos Guatemala, India, Indonesia, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, etc. Dejar claro antes de empezar que para clasificar los hogares como extremadamente pobres se centran en el consumo, se fijan en el consumo y no tanto en su renta, al tener mejores datos sobre el primero, ¿vale? Las familias en estos países tienden a ser grandes y a vivir juntos, variando entre 6 y 12 personas con una mediana de entre 7 y 8. No creo que a nadie le sorprenda esto. Cuando tienes muy poco dinero, tiendes a distribuir al máximo tus costes fijos como la casa, la luz, etc. Y las familias suelen tener además un número alto de niños y la media de edad de las familias es baja. Ahora viene la parte realmente interesante del vídeo. ¿Cómo gastan su dinero estas personas tan pobres? Todos tenemos en la cabeza la imagen de la persona que trabaja largas horas en un estado de malnutrición y fatiga para luego gastar el poco dinero que tiene para comprar comida para él y su familia. Sin embargo, estas encuestas revelan decisiones de consumo que distan mucho de esta imagen que tenemos grabada. De los 13 países de la encuesta, la comida representa entre el 56 y el 78% en las familias rurales del gasto total y entre un 56 y un 74% en las zonas urbanas. Para las zonas rurales de México, el gasto en comida es de menos del 50%. Claro, lo primero que podéis pensar es, bueno, será porque tienen otros gastos muy importantes, como pagar su casa, la educación de sus hijos, etc. Sin embargo, aunque está claro que esto es real y que tienen que asumir estos gastos, esto no explica lo siguiente. Resulta que de lo que queda, después de hacer frente a los gastos en comida, una parte muy importante se gasta en alcohol y tabaco. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea se gastan entre el 4% de su presupuesto y en México más del 8%. Además, existe un gasto importante en festividades, como pueden ser funerales, bodas, ritos religiosos, etc. En Udaipur, el hogar mediano se gasta hasta el 10% en estos asuntos. La conclusión es que, a pesar de que tienen bastante espacio para comprar más comida, deciden gastarlo en otras cosas que estiman de mucha importancia. Otro gasto interesante es que si se incrementa en 1% el presupuesto que se destina a comida, la mitad va a consumir más calorías y la otra mitad va a consumirlas de mejor calidad. No quiere decir esto que coman suficiente. De hecho, consumen una media de 1.400 calorías al día. La verdad es que la diarrea además es algo extremadamente frecuente entre los niños. Hablemos ahora del tipo de bienes que compran estas personas. Entre los bienes productivos, el único que en las zonas rurales tiene la mayoría de la gente es tierra para el cultivo mayormente, aunque varía mucho entre países, siendo Sudáfrica el más bajo con un 1,4% y Udaipur el más alto con el 99% de los hogares que viven con menos de $1 diario siendo propietarios de una pequeña parcela. En general, estos hogares poseen muy pocos bienes duraderos. Por ejemplo, el 34% tiene una bici en Udaipur, pero menos del 14% en Perú. Menos del 1% tiene ventilador y prácticamente nadie tiene teléfono móvil. En esta segunda parte veremos cómo estos hogares consiguen sus ingresos, cómo se ganan la vida. Resulta que en todo el mundo las personas pobres actúan como emprendedores en el sentido de que acumulan capital, hacen inversiones y perciben todo el beneficio de lo que consigan. En Perú, el 69% de las personas que vive con menos de $2 al día, en zonas urbanas, tiene un negocio. En las zonas rurales, entre el 25 y el 98% se dedica a la agricultura, trabajando sus tierras y comerciando con el excedente. Además, la mayoría de los hogares tienen ocupaciones múltiples. Por ejemplo, entre los que ganan menos de $2 al día, un 47% de los hogares
de las zonas urbanas de Costa de Marfil e Indonesia ganan su dinero en más de una ocupación. Este patrón se da más en zonas rurales que en zonas urbanas. En total, las personas de estas zonas que deciden realizar más de una actividad son el 50% en Indonesia, el 72% en Costa de Marfil, el 84% en Guatemala y hasta el 94% en Udaipur. Una excepción a este modelo sería Sudáfrica, donde menos del 1% de los hogares tienen más de una ocupación. Tiene que ver también con el régimen de propiedad que tienen ahí en Sudáfrica, que históricamente ha marginado a las minorías negras de aquellas zonas, aquellas parcelas que otorgan mejores rendimientos y se les ha marginado como propietarios, entonces pues han pasado a ser un poco como empleados, ¿no? Y no tanto emprendedores en este sentido. De esta situación se deduce que las personas más pobres no se especializan. Está claro que esto tiene unos costes muy grandes. Se suele ver cómo estas personas emigran a zonas cercanas para realizar trabajos temporales, otorgándoles a veces la mayoría de las rentas que van a percibir ese año. Pero suelen volver al poco tiempo impidiéndoles progresar en el puesto de trabajo, especializarse o quizá buscar en esas zonas pues, mejores puestos que se adapten a sus intereses. La razón de esta pronta vuelta la asocian los autores a que estas personas valoran mucho mantenerse cerca de su familia y de tu comunidad, que normalmente resultan la única red de seguridad financiera y de cualquier otro tipo de la que dispones si te ocurre algo. Otro coste asociado a esta falta de especialización es la escala. Estos negocios operan a un nivel muy pequeño y no adquieren las dimensiones óptimas para minimizar los costes. Apenas tienen empleados y factores de producción, como pueden ser vehículos o maquinaria, que les permitirían reducir los costes y ser más eficientes. Uno de los motivos que explican esta falta de especialización la asocian los autores a minimizar o reducir los riesgos. Cuando dispones de muy poco dinero, un año malo si te dedicas solo a la agricultura puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Vale? Entonces tener otro negocio al que acudir pues puede ser interesante. Otro motivo, según dicen estas mismas personas en las encuestas, es evitar perder el tiempo. El crédito explica en estos países parte del problema de la especialización. No pueden conseguir el capital suficiente para escalar un negocio. Entre las diferentes encuestas, muy pocos hogares consiguen financiación de fuentes formales. Suelen conseguir los créditos de familiares, amigos o prestamistas. En Udaipur solo el 6,4% de los créditos vienen de bancos o cooperativas. El problema del crédito informal es que tiene un coste muy elevado. En Hyderabad, que está en la India, el tipo de interés mensual es de casi el 4% para los más pobres. El motivo de los altos tipos de interés no se debe necesariamente a un alto riesgo de impago, sino más bien a los costes de ejecución de los contratos. Retrasarse en el pago es algo común en estos países, pero el impago es muy raro. En Pakistán es de menos del 2%, por ejemplo. Como los costes de ejecución, que me refiero aquí a que el sistema de justicia es muchas veces deficiente y no consigue que los deudores cumplan el contrato como está estipulado. Esto supone que los prestamistas tengan que encargarse de vigilar que aquellos a los que han prestado paguen, y esto pues evidentemente aumenta los costes y por ende el tipo de interés. Otro de los motivos del alto tipo de interés es que las personas pobres no disponen del colateral que se exige como garantía en caso de impago. Un colateral puede ser, por ejemplo, tu casa o un coche. Entonces los prestamistas no se fían, aumentando la prima de riesgo. Por último, estos prestamistas crean o pagan por sus depósitos debido a la falta de regulación y a su escaso capital, o sea, son personas pues eso, que no son grandes empresas y disponen de pocos medios, entonces esto aumenta los costes de conseguir el capital para financiar a las personas, ¿no? Y entonces aumenta el interés. Otro de los problemas principales es el ahorro. Dejar lo que no te gastas debajo del colchón no resulta una forma muy inteligente de ahorrar, y sin embargo estos hogares a veces no tienen mucha mejor opción. Encontrar un retorno decente y seguridad resulta muchas veces complicado. Lo primero es que estos países apenas tienen cuentas de ahorro, salvo Costa de Marfil, el resto de los países de los que disponemos de datos, menos del 14% tiene este tipo de cuentas. Surgen alternativas como los clubes de ahorro, en las que las diferentes personas pues van poniendo ahí lo que pueden, ¿no? Y extienden además créditos a los miembros de estas instituciones con el dinero ahorrado. Suele hacerse entre comunidades de vecinos y a una escala pequeña. Uno de los motivos por los que las personas pobres responden tan bien al microcrédito es precisamente que les fuerza a ahorrar para pagar el microcrédito.
Incluso con estas instituciones informales, muy pocos forman parte de estas. En la India, en concreto en Udaipur y en Hyderabad, menos del 10% forman parte de estas organizaciones. Además, estas personas tienen muy poco acceso a seguros, ya sean de vida, médicos, etc. La excepción a esto es México, donde más del 50% que vive con menos de $1 diario tiene seguro. De nuevo, hay redes informales que pueden otorgar seguridad ante imprevistos, pero la cobertura de estas fuentes es muy limitada. Habitualmente los hogares tienen que soportar la totalidad de los gastos médicos. Cuando necesitan dinero para hacer frente a estos gastos, esto significa o comer menos o dejar a los niños fuera del colegio. Un estudio de Jacobi y Escofias de 1997 encontró que los niños dejan el colegio en años de escasez en estos países. En muchos de estos países se supone que la sanidad está cubierta por el gobierno, sin embargo, muy rara vez es gratuita. Hasta los médicos e enfermeros públicos cobran ilegalmente tarifas por ofrecer sus servicios. Además, la calidad del sistema público es tan deficiente que los hogares prefieren acudir directamente a profesionales privados. El motivo principal de esta falta de ahorro lo encuentran los autores en que ahorrar en esta situación es muy complicado. Es fácil que el dinero sea robado y en las encuestas reconocen que les es muy difícil resistir la tentación de ahorrarlo. No me quiero imaginar, pues si nos es difícil a nosotros muchas veces, con todas las facilidades que tenemos, pues aquellos que viven con menos de $1 al día, lo difícil que puede resultar ahorrar incluso un céntimo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos estudiado cuáles son los patrones de consumo, ahorro e inversión de aquellas personas que viven con menos de $1 diario y hemos observado algunas decisiones que realizan sorprendentes. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.